¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Son interrogantes que surgen hoy en un ambiente totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Somos resilientes ante cambios radicales que ponen a prueba nuestra resistencia. Estamos hechos de un material inquebrantable, del cual ni siquiera teníamos idea que poseíamos. Vamos en camino, a paso lento, pero seguro. Inició en noviembre del 2019, en Wuhan, China, un virus que logró propagarse por el mundo entero. El gobierno chino admitió que tenía un problema. Las autoridades sanitarias activaron su nivel más serio de respuesta ante el brote de un nuevo tipo de neumonía en el centro del país. Conocimiento de enfermedades respiratorias derivadas de un virus que no detectaban exactamente cuál era, y ahora hay una preocupación, podemos decir mundial, una alerta internacional a partir de la Organización Mundial de la Salud. El hecho simplemente de que haya habido transmisión de casos de persona a persona fuera de China es lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud ayer a declarar un estado de emergencia. Crece el temor ante la rápida propagación del coronavirus de Wuhan. Situación mundial del coronavirus, la epidemia está activa particularmente en el continente europeo. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. El inmunólogo Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, apuntó a que los resultados señalan que este padecimiento hallado en China en diciembre del 2019 se desarrolló de forma natural. El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos. Es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó como intermediario, es decir, que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al humano, sostuvo la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove. En marzo del 2020 en nuestro país se paralizó el flujo cotidiano. Hospitales llenos, cifras inconcebibles de decesos, pérdida de empleos y paros de actividades para iniciar con el protocolo de una cuarentena a nivel nacional. Ante el brote del virus en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México implementó la campaña Quédate en casa, con la que se buscó promover el aislamiento voluntario para evitar más contagios de COVID-19. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen al despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de formatos y plataformas. La modalidad que estamos teniendo para poder llevar el aprendizaje a nuestros alumnos, pues es mediante las clases virtuales, mediante la enseñanza en casa. También los alumnos están visualizando Aprende en Casa. Ellos, el eje rector que en este momento se está teniendo para que los alumnos puedan tener un buen aprendizaje es Aprende en Casa, que son la programación de televisión, en la cual se transmite todas las asignaturas en un horario en el que el alumno puede asistir a ellas y puede tanto aprender un poco de lo que es Aprende en Casa, de las actividades que vienen incluidas y el acompañamiento que le damos los docentes a cada uno de nuestros alumnos mediante las videollamadas y conferencias que tenemos con ellos mediante línea. Las medidas llevadas a cabo ante la rápida propagación del coronavirus reflejan la realidad inequitativa que viven muchos estudiantes fuera de las aulas, afirma Paola Villafuerte.
Preparación se está teniendo al momento, al mismo tiempo que se trabaja entonces. Hay cursos que ofrece la Secretaría de Educación, le llaman webinar, por medio de una negociación que tuvo la SEP con Google, en donde se nos dan ciertos talleres a través de transmisiones en vivo por YouTube. Pero pues he de reconocer yo que no se adquiere un aprendizaje suficiente, ¿no? Imagínense un curso a nivel nacional en donde hay miles y miles y miles y miles de maestros conectados, no permite una interacción. Escuchas una plática y escuchas a alguien que está hablando de manipulación de la computadora y demás, pero yo creo que se ha aprendido mucho más, como lo comentaste tú ahorita, ¿no? En el ensayo y error, equivocándote. Hay maestros en las escuelas que, bueno, me voy a considerar yo también sin afán de presunción ni nada, pero vemos maestros en las escuelas que nos gusta mucho el uso de la tecnología en las clases desde antes de esta pandemia, ¿no? Y conocemos ciertas herramientas o ciertos programas, o al menos no nos da miedo moverle a la computadora. Se ha mantenido la incertidumbre de si los alumnos están aprendiendo, de los cambios en las interacciones de estos mismos y de cómo ha surgido este cambio tan drástico dentro de la comunidad escolar. Hay interacción porque, pues afortunadamente los chavos en secundaria, desde antes de la pandemia, interactúan por medio de redes sociales y es una manera en la que ellos pueden continuar. Entonces, la hay, pero por estos medios nada más. Jamás, como lo dije ahorita al inicio, ¿no? Jamás va a ser igual, no es lo mismo eh, platicar por Messenger o por WhatsApp con mis amigos en la escuela que hacerlo en forma presencial a la hora del receso, jugando fútbol o sentados en las jardineras comiendo papitas. Es decir, nunca va a ser igual, ¿no? Nunca es igual. Sí están aprendiendo, pero no están aprendiendo lo que dice la SEP. Es decir, no están aprendiendo los aprendizajes esperados, valga la redundancia. Si un aprendizaje esperado habla de que el alumno domine los argumentos al participar en un panel de discusión, por ejemplo, pues no, ni siquiera ha hecho un panel de discusión, ¿no? Ni siquiera está con sus compañeros para hacerlo, pero se están viendo los contenidos. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo el uso de herramientas digitales, están aprendiendo el autoaprendizaje, el autoconocimiento, es decir, que de forma autónoma ellos puedan investigar, puedan leer, están aprendiendo a controlar sus emociones, están aprendiendo a manejar el estrés, están aprendiendo a estar en casa, es decir, son aprendizajes muy vivenciales, son aprendizajes pues no tan cognitivos, ¿no? No es el mismo aprendizaje el que se adquiere, ni siquiera como maestro, ni siquiera estoy en la facultad de identificar si está alcanzando el aprendizaje esperado. Hablamos de que las posturas son muy cambiantes, ¿no? En algún momento voy a estar exigiendo una educación como padre de familia, en algún momento no me importa porque estoy en un duelo y la educación es lo que sale sobrando, y en algún momento estamos con risas, es muy, muy cambiante ahorita la postura de la sociedad. Creo yo que lo que más apura ahorita es la propia salud, la educación, o académicamente hablando, porque la educación siempre ha existido. Académicamente hablando pasa a segundo plano, ¿no? Lo más relevante es la educación y los alumnos, perdón, la salud y los alumnos, los padres de familia y los maestros lo sabemos. Cuando estaba impartiendo esta clase dentro de mi aula presencialmente, era difícil porque
tenía que buscar muchas estrategias para que los alumnos pudieran motivarse y aprender. Y aún así era un poquito más difícil y batallaba. Pero ahora virtualmente es demasiado difícil. Comparándolo con el año pasado y con este año, el nivel de aprendizaje de mis alumnos ha disminuido claramente demasiado. ¿Por qué? Porque muchos no tienen el internet para poder conectarse, su internet es muy lento, sus papás tienen muchos problemas en su casa, no tienen para pagar una computadora, un celular propio. Muchos de ellos tienen hermanos y sus hermanos también necesitan conectarse a videollamadas y los padres no pueden comprarles un celular propio o una computadora propia. Por ello es muy difícil que los alumnos puedan conectarse a cierta hora que nosotros como docentes les comentamos a nuestros alumnos. Primero que nada, la situación, nosotros, mis compañeros y yo, pensábamos que solamente iba a ser de una semana, de un mes, que íbamos a estar trabajando en línea, porque eso fue lo que se nos dijo desde un principio. Después, conforme pasó el tiempo, mi mentalidad al principio fue de esperanza, porque yo pensé que aún podría seguir yendo a la secundaria e ir apoyando a mis jóvenes, porque muchos de ellos no se despidieron, o por ejemplo los chicos de tercero pues ya estaban próximos a graduarse. Entonces, yo creo que fue de tristeza, un sentimiento de tristeza el ver que solamente las clases pues ya iban a ser virtuales, y también frustración, demasiado enojo también, enojo porque muchas de las situaciones que yo sabía de mis alumnos, yo sabía que ellos no querían estar en sus hogares. Iba a ser demasiado complicado que ellos pudieran convivir con sus padres, convivir con su familia. Yo sabía que ellos no querían eso, porque muchos de ellos tienen problemas muy fuertes. La crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 ha generado trastornos en diversos ámbitos del quehacer diario. La educación escolar no está al margen de esta realidad y es una de las causas de los principales cambios en la cotidianeidad de las familias. Es importante resaltar que si en la enseñanza presencial ya es complicado poder estimular actitudes emotivas y positivas que mejoren el rendimiento académico, en la enseñanza a distancia, el problema adquiere dimensiones mayores. Uno de los retos del que se habla poco en referencia a la educación en línea es que esta modalidad resalta la desigualdad socioeconómica que viven millones de familias, pues muchos estudiantes no cuentan con la tecnología, el espacio ni el ambiente necesario para poder cumplir con sus expectativas académicas. Además de estas barreras, se encuentra el miedo y la angustia que genera el hecho de que muchos padres de familia se están quedando sin empleo o familiares se están enfermando o muriendo. Laura Reynolds, decana de la Facultad de Educación, Desempeño Humano y Salud de la Universidad de Carolina, aconseja que, aunque parece que los padres de familia han tomado el rol de educadores, los maestros deben seguir presentes y mantenerse conectados tanto como sea posible. La directora incita a los padres a ser pacientes y evitar disciplinar a sus hijos durante las actividades escolares. La OMS trabajó estrictamente con los gobiernos para que pudieran aplicar las medidas de salud pública fundamentales y así poner fin a los confinamientos. En mayo se notificaron en el mundo más de 4 millones de casos de COVID-19 y fue así como los países comenzaron a recluirse en casa.
Recordemos el último adiós que dijimos en nuestra escuela. Tal vez a un amigo, un compañero o profesor. Seguramente fue un nos vemos en una semana. Pero pasaron meses. ¿Y quién diría que los estudiantes de México terminaron el año con el programa Aprende en Casa, por medio de la televisión? En agosto, Chihuahua, como muchos otros estados de la República de México, entraron a semáforo rojo, ya que los contagios estaban aumentando, mientras que Ciudad Juárez fue declarada como zona de emergencia sanitaria. El presidente municipal, Armando Cavada, anunció que serían implementadas una serie de medidas ante el regreso de la alerta máxima por la pandemia en el municipio. Además, informó que el decreto en el que se declara Ciudad Juárez como zona de emergencia serían por lo menos las siguientes 2 semanas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los contagios no descendían? Esta pregunta lamentablemente es muy fácil de contestar. La población en México, como en este caso los juarenses, no respetaban de todo la contingencia. Tampoco tomaban las medidas sanitarias. Las familias, los jóvenes hacían reuniones y fiestas. Los bares, las plazas comerciales seguían abiertos ante el público. Y así aumentaban cada vez más los contagios. De esta manera nunca regresaríamos a nuestra vida cotidiana. El proceso de adaptación a un modelo educativo virtual ha sido uno de los mayores retos que han enfrentado las familias mexicanas, los docentes y directamente afectando a los alumnos. Este modelo no es nuevo, ya tiene un tiempo aplicándose y ha sido muy benéfico, pero era una forma opcional de recibir educación. Ahora es de forma obligatoria y general. Inició el nuevo ciclo escolar con la incertidumbre y temor de un rotundo fracaso. Conclusión que refiere el periodista del Diario de Chihuahua, Isaías Orozco Gómez, en su artículo con título Ciclo Escolar 2020-2021, donde hace evidente que uno de los grandes fallos del rezago que presentaron los alumnos se debió más que nada a la falta de presencia de los docentes en las aulas. El ciclo escolar, aún en vigencia, tuvo que ser reajustado en comparación con el anterior, dada la experiencia que se obtuvo en la marcha y su culminación. Resultados no muy alentadores. Debido a eso, la SEP implementó mejores recursos académicos que ayudaran a mejorar el uso de las tecnologías y aplicación de plan de estudios, enfocados en la nueva modalidad. Por ejemplo, el uso de la plataforma Classroom para indicación y envío de trabajos, clases en línea por diferentes plataformas como Meet, Zoom, entre otras. Comunicación vía WhatsApp, Facebook, clases por programación televisada, cuadernillo de tareas, en el cual este último es para alumnos que no tengan acceso a conexión a Internet. Es posible acercarse a la fecha y hora señalada con una persona encargada de entregar y recibir trabajos, que a su vez serán canalizados al profesor encargado de dar seguimiento a retroalimentación y calificación de los mismos. Este último recurso será llevado a cabo manteniendo las reglas de sanidad debidamente estipuladas: cita previa, una sola persona, uso de cubrebocas, etc. Es bien sabido que la educación a distancia está tomando cada vez mayor auge, gracias al uso de tecnologías de información aplicadas a la educación, precisamente por su flexibilidad y portabilidad. Pero al ser una tendencia relativamente nueva, a muchos nos cuesta trabajo adaptarnos a esta modalidad, por diferentes factores, tales como tener una computadora e internet fijo,
capacitación adecuada para docentes en el uso de la tecnología, asistencia de los alumnos, participación en clase, evitando distractores y sobre todo, manteniendo contacto visual, no apagar cámaras. Adaptación al cambio. Es aquí cuando surgen las interrogantes. ¿Cómo perciben estos cambios los estudiantes? ¿Tienen ellos todas las herramientas necesarias para recibir este tipo de educación virtual? ¿Qué emociones despierta en ellos los factores que paulatinamente se han ido presentando en la nueva modalidad? Para responder estas interrogantes, nuestra investigación se basó en estadísticas a determinado número de estudiantes de diferentes instituciones del sector público y privado, alumnos de los 3 diferentes grados de educación en secundaria. Las encuestas realizadas se mandaron a un grupo de estudiantes del segundo grado de secundaria. En una de las preguntas de la encuesta Likert, se menciona el cómo consideran su desempeño en las clases virtuales. Por lo que los resultados arrojaron que un 12% tiene muy buen desempeño, el 48.3% bueno, 32.2% regular y un 6.4% es malo. Para comprender un poquito más el porcentaje que arrojaron estas estadísticas, a continuación tenemos el testimonio vía entrevista de algunos de los estudiantes que nos hicieron el favor de compartir sus experiencias. De igual modo, la percepción que tienen sus padres, ahora como maestros soporte, en la educación a distancia de sus hijos. Mi nombre es Sofía, tengo 12 años, estoy en primero de secundaria y estoy en una secundaria privada. Para subir mis trabajos uso Classroom y uso computadora para subir tareas y también para asistir a mis clases virtuales. Para las clases virtuales uso también Zoom, así que sería Classroom y Zoom. Pues son diarias de lunes a viernes y creo que estoy ahí 8 horas en clases virtuales. Pues me he sentido cansada y los métodos que ahorita estoy haciendo con la tecnología, pues yo ya sabía porque ya había pasado eso. Soy la mamá de Sofía. El cambio de las clases presenciales, pues sí se me ha hecho, bueno, a mí sí se me hizo muy drástico el cambio porque era de que los niños iban todos los días a la escuela, aprendían, hacían sus tareas. Y ahora lo que estoy viendo es que mi hija se la pasa todo el día en la computadora. O sea, son 8 horas las que pasa en clases virtuales y aparte todavía tiene que entregar trabajos y la verdad se me hace muy cargado para ella porque la mayoría de las veces se acuesta como a las 10 de la noche y termina de estar haciendo tareas como a las 8. La verdad se me hace muy, muy pesado. Y no me gusta ese tipo de clases porque si no les dejaran tantos trabajos, a lo mejor sí estaría bien. Pero eso de que les carguen tanta tarea, tanto trabajo, se me hace muy excesivo, la verdad. Y no me gustan esas clases. Ahorita ya he visto que los profesores sí se interesan en cómo se sienten los niños. Sí les preguntan cómo están, cómo va su día. Y sí veo el interés de los maestros porque los niños, a pesar de que estén a distancia, aprendan. Y pues mi hija la veo un poquito cansada porque sí se tiene que levantar muy temprano para las clases virtuales,
pero sí, parece que sí le está gustando. Sí, salir a clases presenciales, la convivencia, a mis compañeros, a los maestros. No, porque no siento que esté aprendiendo. No, porque no tengo clases en línea. A veces, unos días me dejan muchas, otros días no me dejan nada. Siento que los alumnos no estamos aprendiendo bien porque aunque nos den trabajos, no es lo mismo. Primero de secundaria y yo hubiera querido conocer a mi nueva escuela, mis nuevos compañeros, pero ahora con la pandemia estoy trabajando desde casa y no es lo mismo. Hasta he llorado, me han salido ampollas en los dedos de tanto escribir y me he fastidiado miles de veces. A veces quisiera no entregar trabajos, no revisar lo que tengo de tareas y pues no hacerlas. Pero sé que si lo hago es peor. Y sé de compañeros que no entregan y igual los van a pasar. Esta manera de la cuarentena es muy injusta porque los que trabajamos le echamos mucho esfuerzo a los trabajos y los que no trabajan igual van a pasar. Se me está haciendo difícil estudiar a la distancia, ya que no cuento con internet. Y cuando mando los trabajos, los profesores no me dan una calificación o algo que si lo estoy haciendo bien o mal. Ya me dan la calificación al último y sí es muy baja mi calificación. Como se puede observar, la problemática de adaptación no distingue ni excluye a ninguna institución en su camino a la adaptación. Pues si bien es importante contar con todos los recursos tecnológicos para que pueda llevarse a cabo, también es de suma importancia evitar el exceso de horas al estudio y la carga de actividades extraescolares. Por consecuencia, los estudiantes terminarán estresados, cansados y con ello se perderá el interés por continuar con éxito su aprendizaje en casa. Al iniciar con la pandemia, los alumnos no solo se vieron afectados, sino que la figura primordial del estudiante se vio más afectada. Hablamos de los padres, que desde antes de la pandemia sabían que no importaba la modalidad con la que fueran educados sus hijos, siempre tenían que estar presentes para apoyarlos en cualquier problema o duda que tuviesen. Pero lo que no sabían era que tenían que estar más de 6 horas delante de una computadora, escuchando hablar a una maestra y que los padres tuviesen que prepararse de igual manera que lo hace un profesional, para así poder ayudar a sus hijos, lo que hizo que se vieran fatigados y estresados, ya que no solo sus hijos son su ocupación, también se ocupan de trabajar para cubrir los gastos escolares y de la casa, o en la mayoría de los casos son amas de casa. Se le aplicó una encuesta a un grupo de padres de familia, donde se presentaron los siguientes resultados. 17 de 30 padres afirmaron que su desempeño era regular, mientras 6 de ellos mencionaron haber tenido un mal desempeño en su papel como docentes, mientras 26 de los 30 entrevistados afirmaron haber tenido un gran impacto negativo en la economía de su hogar. Todo el mundo coincide con que estamos frente a uno de los momentos históricos más álgidos de la humanidad, en el que la incertidumbre, el miedo y el desconocimiento son experiencias genéricas que marcan a cada ser humano según su situación particular. La inteligencia colectiva, el conocimiento social y la solidaridad comunitaria pueden adquirir lo que no existe. Patricio Chávez señala que lo normal nunca volverá y añade que no quiere volver a una normalidad injusta y desigual.
Lo que sucederá después no se conoce y no se puede predecir, pero el coronavirus nos enseñó que el problema no es el dinero. De pronto, sin previo aviso, la epidemia dejó sin el espacio del aula a muchos maestros, les quitó herramientas de enseñanza, pero sobre todo, alejó de la contraparte más preciada, la que da sentido a la labor que realizan los niños y niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes. Entre todo esto, el mundo de la educación, la escuela, los procesos pedagógicos, los y las docentes y nosotros también nos hemos visto afectados en nuestra conciencia y en nuestra vida cotidiana.